Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, hermanitos, vamos a empezar entonces eh, el estudio y vamos a retomar donde habíamos quedado. En Juan 3:17. ¿Listos? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vimos Juan 3:16 y 3:17 hace 8 días y explicamos las doctrinas de la expiación universal o universalismo, expiación ilimitada y la expiación limitada. Eso lo vimos hace 8 días. Si quieren saber más al respecto, el video está en YouTube. Ahí pueden ver la clase. Hoy vamos a continuar en el versículo 18 hasta el versículo 21. Y, y bueno, vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque hasta el momento Jesús nos ha hablado de la salvación. Básicamente, ese ha sido eh, el diálogo que él ha establecido con Nicodemo, un diálogo acerca de la salvación, cómo recibir la vida eterna. Y Jesús le ha dicho a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Y le ha enseñado que ese reino de Dios es posible alcanzarlo para cualquier persona, sin importar quién sea. ¿Por qué? Porque Dios ha amado al mundo entero, a las naciones, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones, al dar a su Hijo, a su único Hijo, para que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús aclara la misión que Él tiene en esta tierra. Él no ha venido a este mundo a condenar al mundo, sino a traer salvación a este mundo. Hasta este versículo, el diálogo está enfocado en la salvación y en el propósito que Dios tiene al enviar a su Hijo a este mundo para salvar. Pero del versículo 18 al versículo 21 vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con aquel que no cree? ¿Qué pasa con aquel que rechaza a Jesús? ¿Qué pasa con aquel que aborrece el evangelio? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, de la condenación. Dice el versículo 18, el que en él cree, en el Hijo de Dios, en Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay que tener mucho cuidado con este versículo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque una vez escuché a un pastor decir que los hombres se pierden y se van al infierno no por su pecado, sino por el hecho de no haber creído en Jesús. ¿Ven? ¿Y cuál es el peligro ahí? Freddy Vargas, ayúdame, ¿cuál es el peligro ahí? De decirle a la gente que la gente no va al infierno por el pecado, sino por el hecho de no haber conocido a Jesús. Pues las personas se pueden desentender, ¿no? Acerca de su responsabilidad con lo malo, la maldad. Eso puede ser una de las consecuencias. También le estarían echando la culpa a Dios y no a ellos, porque al no creer en Cristo y dicen, bueno, el creer depende de Dios, entonces eso no tiene que ver conmigo. Yo fui el que no creí, no me dieron la fe, eso no depende de mi pecado. Es otra liberación de responsabilidad que se daría ahí. ¿Qué más? Pues digamos que eso, otras implicaciones es que, pues al liberar de responsabilidad a la persona, no habría preocupación por el arrepentimiento, ¿no? Me interesaría solo creer en Cristo, no importa lo que el pecado, sino después que yo crea en Cristo y viva como viva, no hay problema. Eso también podría ser otra consecuencia. Muy bien, sí, la razón de la condenación del hombre es su pecado, es por causa de
de la maldad del hombre y por causa de la justicia de Dios, que el hombre debe ser castigado y debe ser echado al infierno y perderse. Pero sin embargo el versículo dice que el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, hay que entender el sentido de estas palabras. Entendemos que el que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Creo que nadie tiene discusión con eso, porque Jesús se ha dedicado a explicar eso en la conversación que tiene con Nicodemo. Creer en Cristo produce la salvación. No la produce, más bien, aquel que cree en Cristo recibe la salvación. ¿Listo? Podríamos parafrasear esa segunda parte del versículo de la siguiente manera: pero el que se rehúsa a creer, el que se niega a creer, el que se resiste a creer, aquel que teniendo la oportunidad de creer la rechaza, la desecha, ya ha sido condenado. Y fíjense ustedes que acá está en el tiempo de la palabra, ya ha sido condenado, lo muestra como una acción completa, terminada. Y uno dice, ¿cómo así? O sea que las personas que no han creído en Cristo ya están condenadas. Bueno, una persona que teniendo la oportunidad de creer en el Evangelio lo rechaza, está poniéndose él mismo la soga en el cuello. Él mismo está escogiendo la condenación. Y por eso su condenación es tan segura, porque a él está despreciando al único que puede salvarlo, Jesucristo. Y Jesucristo lo que está hablando es de eso, de una especie de aborrecimiento a Jesús, un aborrecimiento al unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué sabemos que está hablando de eso? Por lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, esta persona que tiene segura su condenación es aquella persona que aborrece a Cristo. Y alguno me dirá, pero pastor, ¿y si esa persona se arrepiente? Obviamente si se arrepiente de su aborrecimiento a Cristo y de su pecado, pues, y pone su fe en Jesucristo, pues él va a ser salvo. Pero mientras él se mantenga aborreciendo a Cristo, apartado del Evangelio, sin creer en el Hijo de Dios, conociendo, sabiendo quién es el Hijo de Dios, pero negándose a aceptar el señorío del Hijo de Dios, tal hombre se mantiene en condenación. Su condenación permanece. Hay algo importante también en el versículo 18 y es que cuando dice la razón de la condenación, dice porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto del nombre no se refiere exclusivamente a la forma de referirse a Jesús, ¿sí? Al nombre de Jesús, sino que el nombre en la Biblia siempre tenía que ver con más cosas de la persona, tenía que ver con la personalidad de alguien. Por ejemplo, respecto a los nombres de Dios, Dios tiene más de 700 nombres en la Biblia. Cada uno de esos nombres nos muestra alguna característica de la persona de Dios. Por favor, ¿me ayudan a decir nombres de Dios que conozcan? Comienzo yo. Adonai. Adonai significa Señor o amo. Rafa. ¿Qué es Rafa? Sanador. Sanador. Diré proveedor. Direct, ay, me ganaron, direct. Shalom, pastor. Shalom es paz. Jehová Shalom. Jehová Shalom es el Señor, es Jehová es paz, pero el pastor es Ra. Bueno, no creo que Ah, ¿me dijo a mi pastor? Jehová Nisi. Esperen que yo regañé a alguien, ni siquiera sé quién lo dijo y no era. Señor. Shalom. Es que él dijo Shalom pastor y yo le dije no, Shalom no significa pastor, pero me decía pastor era mí. Bueno, sigamos. Nisi. Nisi, ¿qué es Nisi? Estandarte. Digamos. Elohim,
Elohim, ¿qué significa Elohim? Elohim es Dios. Es una manera plural de decir Dios. Solamente en el hebreo se entiende eso. ¿Cuál otro? Nombres de Dios. Está Son perfecto. 700 y yo tengo aquí las 9. Sa- Amo. El herido de Dios. Amo. Sí, Vástago. sí, sí, ese es uno de los nombres del Mesías. Emanuel, Emanuel. Dios con nosotros, el Elión, el Altísimo. Bueno, todos estos nombres de Dios finalmente están describiéndonos quién es Dios. Y en la Biblia, cuando nos referimos al nombre de una persona, nos estamos refiriendo a la persona misma. Entonces, la persona que rechaza el nombre del unigénito Hijo de Dios, está rechazando es a la persona, está haciéndole el feo a Cristo. Aunque se eche la bendición y diga el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aunque tenga un escapulario y tenga aquí unas letras que digan Jesús y le ponga una calcomanía al carro donde dice yo amo a Jesús y ame el nombre de Jesús y se bendiga con el nombre de Jesús, si no cree en Jesús, en realidad lo aborrece. ¿Ven? ¿Y qué significa creer en Cristo? Esta es la pregunta importante, porque Jesús dice que hay que creer en Él para no ser condenado. ¿Qué es creer en Jesús? Venga, miramos por acá a ver quién nos ayuda con esto. Hermanito, buenas noches. Hola, Flor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, hermanito, qué pena hasta ahora porque es que Alejito estaba haciendo tareas y le toca con este celular. No te preocupes. Jayciton, Sí, señor. ¿qué es creer en Cristo? Creer en Cristo, bueno, podríamos decir que según lo que decía Pedro cuando dio su discurso, creer que él vino, que murió, que resucitó, creer su obra en la cruz, creer, bueno, en el caso del contexto, que es el enviado por el Padre, que es el Hijo de Dios, que tiene el poder para salvarnos. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jayciton. Entonces, creer en Cristo no significa solamente creer que Dios se hizo hombre, sino que significa muchas más cosas. Significa creer en lo que Él hizo, creer en su muerte, en su resurrección. Vean, hay una manera muy chévere en la teología para referirnos a toda la obra de Cristo, y es partiendo la obra de Cristo en dos partes, en su humillación y en su exaltación. Esas son las dos partes de la obra de Cristo, su humillación y su exaltación. ¿En qué consiste la parte de la humillación de Cristo? Consiste en que Él se hizo hombre. Ahí comienza su humillación. En que vivió una vida perfecta sin pecado entre pecadores, que murió en una cruz por causa del pecado de su pueblo. Todo eso tiene que ver con la humillación de Cristo. Y esa es la primera parte de su obra. La segunda parte es su exaltación, que comienza con su resurrección. El hecho de que Él se le haya manifestado a los apóstoles vivo y que haya ascendido a los cielos y que esté sentado a la diestra del Padre. Esa es su exaltación. ¿Ven? Nunca olviden esas dos partes de la obra de Cristo, la humillación y la exaltación, y van a poder describir perfectamente qué fue lo que Cristo hizo. Ahora, ¿qué significa creer en Cristo? Creer en esas dos partes de su obra, creer en su humillación y creer en su exaltación. Porque si solamente creemos que Jesús murió, pero no creemos que Él resucitó, no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hemos creído en la obra que Él realiza. Si quieren saber más al respecto de lo que yo les estoy diciendo, los invito todos los martes a las 7 de la mañana a Teología Sistemática, en donde estamos estudiando Cristología. Y ya vimos, por ejemplo, en Cristología, la divinidad de Cristo, vimos la humanidad de Cristo, y en estos momentos estamos viendo empezamos a ver la humillación de Cristo, y más adelante vamos a ver la exaltación de Cristo. ¿Listo?
Entonces, creer en Cristo es más que echarse la bendición o bendecirse en el nombre de Jesús, como se dan cuenta. Versículo 19, y esta es la condenación. En esto consiste el juicio, esta es la sentencia, mejor dicho, por la cual el hombre va a ser juzgado y no va a tener excusa. Y recuerden a qué se refiere, a qué clase de hombres, a aquellos que teniendo la oportunidad de creer en Cristo, rechazan creer en Él. Entonces, esta es como una condenación deliberada, como el hombre que quiere condenarse. Porque aquel que desprecia la salvación, ¿qué está escogiendo? La condenación, ¿cierto? En esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz vino al mundo? ¿De qué está hablando Jesús? Jesucristo, de él. De él mismo. De él mismo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que aquella luz verdadera venía a este mundo y aquella luz verdadera es Cristo. Él es la luz del mundo. Así que podríamos decir que Cristo vino al mundo. Cristo, que es la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Si los hombres escogen amar más las tinieblas, si los hombres escogen amar el pecado, entonces están también escogiendo aborrecer a Cristo. Aquella persona que abraza el pecado está abrazando la condenación y está aborreciendo a Jesucristo. ¿Ven? Como que no hay un tono gris, como que no hay un punto intermedio. No puedes amar las tinieblas y amar a Cristo al tiempo. No puedes amar la luz y las tinieblas. Y la razón por la cual los hombres amaron más las tinieblas, dice el versículo 19, es porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Hay algo que quiero decir respecto a esta condenación y es que tiene que ver completamente con la persona de Cristo. Aborrecer a Cristo es la condenación porque Cristo mismo va a ser el juez de los hombres. Aquellos que aceptaron a Cristo y lo reconocieron como su Señor y su Salvador tendrán vida eterna y los que lo rechacen no. Y la razón principalmente es porque el juez es el mismo Cristo. Les voy a mostrar por acá a Juan 5:22 al 29. ¿Lo están viendo? Supongo que sí, me dicen. Es que a veces no reconozco si sí, listo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Miren lo que dice ahí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesús nos está describiendo también parte de lo que significa creer en Él. Creer en Él es creer en su palabra, en su mensaje. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es la gran sorpresa que se van a llevar todos aquellos que han aborrecido a Cristo? La gran sorpresa es que es Cristo quien los va a juzgar. ¿Ven? Esa es la gran sorpresa. ¿Y en qué consiste aborrecer a Cristo? Se puede aborrecer a Cristo de manera activa y de manera pasiva. De manera activa, cuando un hombre de manera hostil y blasfema insulta el nombre de Jesús y aborrece a los cristianos, como lo hacía, por ejemplo, Saulo de Tarso. Él de manera activa repudiaba a Cristo. Pero también se puede hacer de manera pasiva, sin insultar el nombre de Dios, sino simplemente siendo
como indiferente al evangelio, como tratando de ver el evangelio como algo innecesario, algo accesorio, algo que no tiene importancia, como le pasó, por ejemplo, al rey Agripa. ¿Recuerdan? Que después de que Pablo le predica, el rey Agripa dice, por poco me persuades de ser cristiano. Él tuvo un aborrecimiento de Cristo pasivo, porque finalmente él dice no, él no ofende a Cristo. Parecía tener cierta simpatía, pero finalmente pasó por alto. Entonces, vivir en este mundo siendo uno su propio señor, su propio dueño, es una manera de aborrecer también a Cristo. ¿Ven? Vuelvo y repito, no hay un punto intermedio. O tú amas a Cristo o tú lo aborreces. O tú amas el pecado o tú lo aborreces, pero no hay un punto en la mitad. ¿Listo? Veamos otro texto. Esto es Romanos 8:34. Respecto a la salvación que tenemos en Cristo, nosotros los cristianos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Miren, Cristo no nos puede condenar a los cristianos porque Él murió por nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Cristo ha de juzgar, ¿cómo Cristo podría condenarnos si Él murió por nosotros? ¿Ven? Entonces todas aquellas personas que han depositado su fe en Cristo es imposible que sean condenadas. ¿Por qué? Porque el juez es su propio Salvador. Por eso también dice Pablo en Romanos que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. No hay ninguna condenación. La salvación, miren, la salvación que tenemos en Cristo es absolutamente segura. ¿Listo? Y la condenación que los hombres tienen fuera de Cristo es absolutamente segura. Ese es el punto de todo lo que estamos diciendo. Tan cierto como que Dios vive es que los cristianos seremos salvos, tan cierto como que Dios vive es que los que no lo son serán condenados. Ahora volvamos allá a Juan 3, versículos 20 al 20. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí hay algo importante respecto a aquellas personas que huyen de Cristo. Y es que esas personas huyen de Cristo, ¿por qué? Porque prefieren su pecado, prefieren ocultar lo que ellos están haciendo, porque no quieren que les digan que su pecado es malo. Entonces ellos prefieren las tinieblas, prefieren la oscuridad, prefieren encubrir su maldad, pero no que su pecado sea publicado, denunciado, no, porque lo aman. Entonces, una forma de ver esto, que yo suelo explicarlo así, es con las cucarachas. Las cucarachas aborrecen la luz. Y una cocina puede estar inundada de cucarachas, pero tan pronto tú enciendes la luz, ellas buscan dónde esconderse. La aborrecen. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza está habituada a la oscuridad. Pasa con las cucarachas y pasa con muchas criaturas en la naturaleza. Bueno, aquel hombre que aborrece la luz se comporta como una cucaracha y quiere esconderse y buscará los rincones y buscará tapar su pecado de alguna manera para que su pecado no sea descubierto. Pero recuerden lo que vimos este domingo, hace 8 días, en el libro de Proverbios, cuando Salomón dice que no hay consejo, no hay sabiduría ni inteligencia contra Jehová. No hay manera de que el hombre pueda burlarse de Dios y pueda encubrir su pecado de aquel que todo lo ve. Puede tal vez tapar su pecado de sus familiares, de la gente de la iglesia, de la sociedad, pero de Dios no puede. Aquella persona hace de su pecado su tesoro y porque ama ese tesoro llamado pecado, entonces va
a esconderse y va a dedicarse de lleno a él y aborrecerá a Cristo. Aquí de lo que Jesús nos está hablando es de la naturaleza del pecador. Hay un problema en el corazón del pecador y es que él ama su pecado, ama más las tinieblas y aborrece la luz. Precisamente lo que el Evangelio hace en el corazón de un hombre es cambiar esto, hacer que el hombre empiece a aborrecer las tinieblas, a aborrecer el pecado y empiece a amar la luz, empiece a amar a Cristo y empiece a amar las buenas obras. ¿Ven? En eso consiste esa transformación del corazón de un pecador. Si usted no ha vivido esa transformación, usted es un hijo de las tinieblas. Y cuando nosotros pensamos en las tinieblas, nos viene a la mente un personaje, ¿sí o no? Satanás. Por eso la Biblia identifica a los pecadores como hijos de las tinieblas o hijos de Satanás. Terrible, ¿no? Ahora el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad, aquel que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si hay personas, fíjense ustedes que podemos hacer una inferencia lógica acá, ¿no? Si hay personas que practican la verdad, entonces hay personas que practican la mentira. ¿Y cómo es eso de practicar la mentira? ¿Y cómo es eso de practicar la verdad? Bueno, hay un texto que encontré por allá en Apocalipsis que me ayudó a entender un poquitico qué significa esto de practicar la mentira o practicar la verdad. Se los voy a mostrar acá. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Según mi opinión, la última parte de este versículo casi que podría resumir todos los pecados, los que están ahí y los que faltaron por nombrar. Vivir lejos de Cristo, vivir en pecado es vivir amando y practicando la mentira. Entonces, ¿qué es practicar la mentira? Practicar el pecado. Ahora, Apocalipsis dice algo más, y es que no es solamente una persona que la practica, sino que también la ama. Ama el pecado. ¿Qué es lo opuesto a esto? Bueno, pues amar la verdad, entonces, practicar la verdad sería hacer todo lo opuesto a esto, ¿no? Sería caminar en buenas obras, caminar en luz. Yo encuentro una correspondencia en ciertas palabras en la mente de Juan. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y Apocalipsis, van a encontrar que Juan tiene una manera particular de referirse a las cosas que pertenecen a Dios. Por ejemplo, Juan, en primera de Juan, Juan habla mucho de los hijos de luz. Juan habla mucho de la verdad. Juan habla mucho acerca de la vida y pone esas tres cosas juntas. Pero también pone al otro lado los hijos del diablo. Pone la mentira y pone también las tinieblas. ¿Sí ven? Entonces, en la mentalidad de Juan, él está hablándonos de cosas que pertenecen a la misma categoría. La verdad, la luz y el ser hijo de Dios pertenece a esta categoría, ¿sí? Y la mentira, las tinieblas y ser un hijo del diablo pertenece a esta otra categoría. Son características para representar dos reinos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Volvamos allí a Juan, capítulo 3, versículo 21. Dice, el que practica la verdad viene a la luz. Encontré una ilustración que me pareció muy, muy bonita al respecto y tiene que ver con los girasoles. Los girasoles siguen la luz. No se ocultan de ella, la siguen. Los hijos de Dios, cuando nosotros somos transformados,
nuestra naturaleza es cambiada y nos convertimos en hijos de Dios, ahora empezamos a seguir la luz, a seguir a Cristo, a seguir sus enseñanzas, a tratar de vivir en buenas obras, a caminar como Cristo nos enseñó a caminar. Y somos así, como girasoles siguiendo a nuestro sol, a nuestra luz, que es Cristo. Me pareció que era una buena ilustración de cómo los cristianos debemos actuar. Y aquellos que practican la verdad vienen a la luz. En lugar de huir de Cristo, corren hacia Cristo. Eso es lo que hacen los cristianos. Corremos a Cristo. Y queda manifiesto que las obras que hacemos, las hacemos en Dios. Hay otro lugar en la Biblia donde podemos ver esto. Y es en el libro de Génesis. En el capítulo 3, en la caída del hombre. ¿Recuerdan qué fue lo que Adán hizo después de caer en pecado? ¿Qué hizo? Esconder. Esconderse. ¿Él corrió a la luz? ¿O corrió de la luz? Corrió de la luz. Él corrió de la luz para que no se manifestara, creyendo él que así no se iba a manifestar su pecado. ¿Ven? Y esa inclinación la heredamos los pecadores, huir de Dios, alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque nuestro pecado no nos permite correr hacia Él. Vean que a mí esto me enseña algo respecto a la naturaleza de los cristianos, y es que un cristiano va a buscar a Cristo. Si usted no es capaz de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de hacer las cosas que hacemos los cristianos tratando de buscar a Cristo, de buscar esa luz, hombre, es muy probable que usted esté en las tinieblas. Siempre va a haber una lucha en nuestra carne y vamos a tener como ese conflicto, ¿no? ¿De qué escogemos? ¿Escogemos la mentira o la verdad? ¿Escogemos la luz o las tinieblas? ¿Escogemos la santidad o el pecado? Pero lo que yo veo en la Biblia es que al final en ese conflicto Cristo va a prevalecer. Porque la naturaleza del cristiano es distinta. Porque es un hombre que ha sido redimido, que ha sido salvado. Y el evangelio tiene no solamente la capacidad de perdonar los pecados, sino también de vencer los pecados. ¿Ven? Yo veo eso en el versículo 21. Veo a un cristiano que practica la justicia. Así como el impío es alguien que practica el pecado, el cristiano es alguien que practica la justicia. ¿Significa que el cristiano no peca? No, sí, el cristiano peca, pero no practica el pecado. Practica la verdad, practica la justicia. Y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Listo? Quiero compartirles ya para terminar un pedacito de un comentario que me pareció tremendo respecto a la condenación que el hombre mismo escoge. Espero que lo estén viendo, ¿sí? ¿Están viendo acá el comentario? Recortado. Sí, desconéctate. ¿Ahora sí lo están viendo el comentario? Sí, señora, muy Señor. importante. Gracias, gracias. Ah, sí, ya. Gracias. Miren lo que dice acá. Al final, hablando de los que se condenan, ellos eligieron andar en la oscuridad para poder hacer obras de oscuridad. Ellos rompieron la ley divina, rechazaron la misericordia que les fue ofrecida. Son arrestados por la justicia divina, condenados y castigados. Entonces, ¿de dónde procede su condenación? De ellos mismos. Ah, es que Dios lo condenó. Ey, Él escogió la condenación. Como un día dijo un célebre predicador llamado Jason Ramírez, que Dios es tan bueno que le da a los hombres lo que ellos quieren. Aquel que quiere la salvación, Dios se la da. Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera.
Él dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. El que quiere la salvación la recibe. A todo el que tenga sed, venga y beba gratuitamente el agua de la vida. Hay salvación abundante y generosa para todo aquel que quiera la salvación. Pero como decía Jason, Dios también le da a los hombres la condenación que ellos quieren. Aquel que rechazó a Cristo, aquel que escogió la condenación, pues eso va a recibir. Y no pueden culpar a Dios y decir, Dios, es que tú no me escogiste, es que tú no me transformaste, es que tú no me diste la fe, es que tú no me diste el arrepentimiento. Hombre, tú escogiste la condenación. No seas necio. La salvación te fue ofrecida y tú la aborreciste porque tus obras eran malas, preferiste amar tus obras perversas. Y tu condenación entonces es justa. ¿Listo? Amén, hermanos. Tenemos mucho por qué agradecer, ¿no? Tenemos razones poderosas para agradecerle a Cristo. Pero también tenemos razones para sentir dolor, ¿no? Por aquel que está lejos de Cristo, por aquel que está viviendo en sus pecados, por aquel que todavía está en las tinieblas. Y pues finalmente mi oración es también por esos, porque acá entre nosotros puede haber alguno que hasta el día de hoy siga en las tinieblas y de pronto se piensa cristiano y no lo es. Bueno, su condenación es justa. Algo que debe motivar al pecador a ir a Cristo es su propia incapacidad. Es el saber que él no puede escoger el momento de su salvación. Es el saber que Cristo no es un abrigo que tú cuelgas acá y te lo pones el día que lo necesitas. No. Cristo no es un paracaídas que un día nos vamos a poner cuando haga falta. No. Sino que si yo me doy cuenta de que soy un hijo de las tinieblas, que practico la mentira, que amo el pecado y todas esas cosas que hemos explicado hoy, pues el darme cuenta de mi condenación, el darme cuenta de que yo no soy capaz de cambiar mi propio corazón, no soy capaz de nada en la salvación, me tiene que hacer ir a Cristo. Mi incapacidad me debe empujar a Cristo. Mientras yo me sienta capaz de recibir la salvación por mis méritos, voy a estar lejos de Cristo. Pero cuando yo entiendo que mi condenación es justa y que mi condición es lamentable, que soy un pecador podrido en el pecado, entonces tengo un fuerte motivo para correr al Salvador. ¿Ven? Ese cuento de que es que yo no soy cristiano porque no sé si fui escogido por Dios, ese cuento es una justificación para el pecado. Es una justificación porque si yo no tengo ni siquiera la certeza de nada, la única certeza que tengo es que soy un pecador, pues ¿qué tengo que hacer? Correr a Cristo. Entre más me convenzo de mi maldad y de mi incapacidad, más tengo que convencerme de que necesito a Cristo como mi Salvador. ¿Ven? Entonces sí hay que hablarle a los hombres del pecado y hay que hablarles de su condición para que corran a Cristo. Y si el hombre, entendiendo su condición y entendiendo la necesidad tan grande que tiene, escoge mejor las tinieblas y aborrece a Cristo, su condenación es justa. Es justa. Y aquel que se aleja de Cristo por escoger cualquier cosa, está pisoteando a Jesús y está poniendo a Cristo como algo que vale menos que aquello que escogió. ¿Ven? Y su condenación es justa porque aborreció a Cristo. ¿Visto, hermanos? Espero haberlos animado o haberlos dejado preocupados, pero espero que esto cause algún impacto en nuestras vidas. ¿Listo, hermanitos? Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Amén, pastor. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermanito, claro que sí. Bendiciones, Muchas hermanos. gracias, pastor. Bendiciones, pastor. hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Chao. Gracias, Chao. pastor, hermanos, que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios le bendiga. No.
Chao. Dios los bendiga, que no alcancé a saludar y se fueron. Amén, amén. Gracias, pastor. Que pase buena noche. Bueno, chao. Dios los bendiga, chao. Chao, Dios les bendiga.